Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el sindicalista Pedro Julio Alcántara, quien es el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, la Madera y Afines, FENTICON. Con Pedro Julio vamos a hablar de temas importantes, la situación que están viviendo actualmente los trabajadores dominicanos, y también los que viven aquí del exterior, como son los venezolanos y los haitianos, entre otros. Pedro Julio Alcántara es candidato a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo Este, por el Partido Revolucionario Moderno y otras organizaciones políticas. Pero antes de entrar en detalles con Pedro Julio Alcántara, vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Al salir el sol, el Copetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Copetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Don Pedro, ¿cuál es la situación real que están viviendo actualmente los trabajadores de la construcción en la República Dominicana? Bueno, primeramente, muy buenos días. Agradecido de estar en el medio y que los televidentes de tan oídos programas
nos escuchen. De manera que eso nos permite decirle a los trabajadores en sentido general y a la población que los trabajadores de la construcción en sentido general están atravesando por la peor situación que se ha presentado en el país. La falta por parte del Ministerio de Trabajo de la aplicación del reglamento 522 que tiene que ver con la seguridad y la higiene en el trabajo. Decimos que la situación es difícil, puesto de que ayer, por ejemplo, había un trabajador que lo pusieron a derribar un muro, el muro se cayó y él quedó abajo, lo aplastó y perdió su vida. Pero recientemente en el ensanche Evarito Morales metieron unos trabajadores a una cisterna a aplicarle un producto y ese producto causó una explosión de 6 trabajadores, han muerto 3 y los otros están en cuidado médico. Ahora, ese bendito reglamento dice lo que hay que hacer para evitar toda esta muerte, porque si vemos a principios de año en Santiago pasó lo mismo, pero al mes en Santiago también hubo otro accidente que causó la muerte, no a 5, pero se murieron 2. Entonces, cuando usted ve que un padre de familia sale de su hogar a buscarle el sustento de esa familia, y a esa familia lo que le llevan el cadáver, usted se puede imaginar qué tipo de drama se forma en esa familia. Es decir, que el descuido de las autoridades que tienen que ver con la aplicación del reglamento 522 es notable, porque esta gente no atienden a nada. ¿Y ese reglamento qué dice? Bueno, ese reglamento dice cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son las condiciones que hay que tener en cada uno de los lugares de trabajo para proteger la vida humana. Pero como estamos viviendo en un país de descuido total de las autoridades del Ministerio de Trabajo, que son los que tienen que aplicar dicho reglamento, imagínese usted cómo debe de estar el resto de las actividades que se hacen en la construcción. Por ejemplo, aquí llegan los venezolanos, van a los lugares de trabajo, se someten a las peores de las condiciones humanas que se dan en los determinados centros de trabajo. Pero peor es con los trabajadores, los inmigrantes haitianos. Vienen a veces con la gran barrera idiomática, que ni siquiera saben expresarse. A veces uno no sabe ni lo que ellos quieren, pero dentro del marco de su necesidad, ellos tienen que subsistir y también conseguir el pan de ellos y de su familia. Entonces, esta situación es aprovechada no por todos los empresarios, pero por una gran parte de los empresarios que lo que quieren es ganar dinero
sin importarle la vida de los trabajadores, sin importarle la explotación que ellos con su actitud someten a trabajadores, tanto emigrantes como a los propios dominicanos, nos someten a una situación de trabajo inhumana, y eso sumado a que nosotros tuvimos hace 2 meses en el Ministerio de Trabajo demandando que se revisen los salarios. No lo revisaron, esperaron el cumplimiento de los 2 años y esperamos que el 28 de este mes vamos a tener la primera vista para discutir el salario de los albañiles. Y el día 5 del mes que viene estaremos discutiendo el salario de los compañeros varilleros. Esperamos que en esa revisión del salario podamos tener una alza significativa para poder paliar el alto costo de la vida que se ha disparado con el alza indetenible del dólar. Y cada vez que el dólar aquí sube, de una vez se lo aplican a los productos de primera necesidad, y eso, junto con lo que primeramente expuse, nos crean una gran dificultad. Y en el Ministerio de Trabajo no hay un departamento de inspectoría. Bueno, hay un departamento de inspectoría, pero los inspectores del Ministerio de Trabajo están más especializados en conocer los asuntos que tienen que ver con las violaciones de los despidos, lo que tiene que ver con la queja de salario dejado de pagar, pero en términos de salud e higiene, esos inspectores no están preparados para aplicar el reglamento, puesto de que el propio departamento que dirige seguridad e higiene tiene que auxiliarse por unos inspectores que, si muy bien es cierto, conocen todos los aspectos del Código de Trabajo, pero desconocen en su gran mayoría el reglamento 522 y la norma de la construcción, porque también tenemos una norma que la discutimos con los empresarios, se discutió con el ministerio y los trabajadores, y todos salimos de acuerdo porque ahí conciliamos y vimos la necesidad de tener una norma que normatice en el lugar de trabajo la actividad laboral. Bien. Don Pedro y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, la Madera y sus afines, sindicalista Pedro Álvarez.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Al salir el sol, el Pocketcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Pocketcom ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Marcos y Villerby se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Villerby, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Don Pedro, usted es candidato a diputado por la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo Este por el PRM y otras organizaciones políticas. ¿Cómo va su candidatura? Bueno, como usted entenderá, la candidatura nuestra va muy bien porque está respaldada por los sectores sociales y los trabajadores. De modo que, como usted entenderá, el día 6 de octubre hubo una primaria. Dentro de esa primaria, nosotros tenemos el honor de que los trabajadores y los sectores sociales votaron por nosotros, de modo tal que resultamos ser el precandidato más votado de la circunscripción 3 en Santo Domingo Este, y eso ha seguido en ascenso. Los trabajadores están interesados en romper una situación que se ha dado en el Congreso por más de 20 años, que no hay representación del sector laboral. Y decimos que los trabajadores están, interesados en romper con esa situación, puesto de que me colocaron como candidato en una situación muy ventajosa, siendo el más votado. Ellos, donde quiera que nosotros vamos a la circunscripción, tanto a Guerra como Boca Chica, San Luis, los compañeros quisieran que en vez de ser en febrero, que
es las elecciones de los alcaldes y los regidores. Ellos quisieran que esas elecciones fueran en febrero para de esa forma votar por el candidato de los trabajadores y de esa forma ellos tener un representante de los trabajadores en el Congreso Nacional para suplir la ausencia de 20 años que tenemos los trabajadores, que no tenemos una voz que defienda los derechos. Pero en la Cámara de Diputados hay dos, está Hidalgo y Camacho. Bueno, Camacho es un representante del sector magisterial en su momento, pero él claudicó frente a esa clase. Y el señor Hidalgo, yo veo que él hace su trabajo, pero no es un trabajo que no está referido al sector de los trabajadores, sino está referido a una clase que, si muy bien es cierto, es una clase que debe de estar bien atendida, que es el cuerpo educativo de nuestro país, pero él debe de tener una mirada a los demás sectores de la economía nacional que necesitan que haya auxilio de legisladores que tengan por lo menos una relación con los gremios. Su mirada es más para el gobierno de turno que hasta para los propios profesores que fue que lo ayudaron a construir ese liderazgo. Así mismo. Es decir, que de esa manera nosotros... Entonces, ahora mismo entonces el Congreso está huérfano de representantes sindicales de los obreros. Así es. Aquí se ha caído en una gran debilidad, y es que los legisladores los que están en el Congreso están referidos a cumplir la orden de Danilo Medina O el Poder Ejecutivo. y los demás funcionarios que conforman el Poder Ejecutivo. Y muestra es que lo que está aconteciendo en es decir, en estos meses, que no, y ninguna supervisión, que el papel de los congresistas está a la orden de el pueblo. Más lo hace una comunicadora, hace el papel de que les toca a ellos, que lo que ellos hacen, porque el papel de ellos es ocultar los desastres que hacen en este país con los impuestos de los trabajadores y las trabajadoras. Podemos ver lo que está pasando si miramos para obra pública, si miramos para Punta Catalina. Nosotros como trabajadores, la única historia que tenemos que ver es el maltrato que fueron sometidos los trabajadores ahí dentro. Pero dice que esa obra fue sobrevaluada de manera amplia, y los congresistas no dicen nada, ni han llamado a lo que hicieron esas sobrevaluaciones a que le expliquen en el Congreso Nacional a este pueblo lo que ha sucedido. Entonces, usted será una voz de los obreros en la Cámara de Diputados. Tenemos ese compromiso, puesto que a lo largo de nuestra vida ahí hemos estado
en una institución que tiene 56 años, sin dividirse, una organización que no se reúne a hacer tratativa con el capital, sino es que todo lo lleva al seno y a los plenos de los diferentes sindicatos que nos dan la categoría de nosotros representarlo en el Comité Nacional de Salario. Y como federación. Exacto. Don Pedro Julio, envíe un mensaje a la clase trabajadora. Bueno, nosotros le vamos a agradecer a los trabajadores, al pueblo en general, que todos trabajemos en favor de que en este país haya un cambio, no solamente un cambio de la primera figura política, que en este caso sería el presidente, sino que también hay un cambio en el Congreso Nacional y que las distintas representaciones que debe de haber en el Congreso sean mejor escogidas, que le cierren el camino a aquellos que van al Congreso a hacer negocio. El Congreso, de acuerdo a la Constitución, está muy claro que su papel es supervisar y ayudar a construir las leyes de desarrollo de esta nación. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el sindicalista Pedro Julio Alcántara, quien es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, la Madera y sus afines, Fenticón. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Thank you.